Entonces, ayer les estaba yo compartiendo pantalla acerca de lo que tenemos en la plataforma de la escuela. Estábamos viendo esa fórmula de distancia entre dos puntos. Quedamos que esta fórmula sale acerca del teorema de Pitágoras. Ahí tenemos la fórmula a utilizar. Voy a tener una coordenada P subíndice 1 y una coordenada P subíndice 2, para la cual nosotros sabemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de las coordenadas en X, que sería X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Los subíndices me están indicando que sean las coordenadas del punto 2 o la coordenada del punto 1. Permítanme que más compañeros tienen acceso. Listo. Oh, Dios. Aquí más. Bueno, creo que ya. Entonces, ahí en la plataforma viene un ejemplo. Dice, tenemos demostrar que los puntos A 3,8, B menos 11,3 y el punto C menos 8,2 son vértices de un triángulo isósceles. Aquí ya está marcado en el ejemplo qué fue lo que hicieron, que es calcular la distancia entre dos pares de puntos, es decir, primero entre el punto A hacia el punto B, luego del punto A al punto C y luego del punto B al punto C. No importa el orden que lo hayan calculado, pero se tiene que calcular los tres lados y demostrar que eso es un triángulo isósceles. ¿Cómo sabemos que es un triángulo isósceles? ¿Qué característica tiene ese triángulo isósceles? ¿Se acuerdan qué características tiene el triángulo isósceles? Serán dos lados iguales, Igual ¿verdad? si uno es igual. Dos lados iguales y uno diferente. Entonces, para checar que sí es un triángulo isósceles, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Solamente calcular las distancias entre sus lados. Si dos lados me salen iguales y uno diferente, quiere decir que sí es un triángulo isósceles. Entonces, ahí lo tengo ya calculado en la pantalla. Tenemos las coordenadas de los puntos. Voy a empezar acá, dice distancia del punto A al punto B. No sé si alcanzan a ver ahí la pantalla. Sí, profe. Y Sí, dice profe. raíz cuadrada y primero pongo las coordenadas en X, primero para el segundo punto, menos el primer punto. Como yo ordené que va desde el punto A al punto B, quiere decir que la de X subíndice 2 sería el punto para aquí tengo 3. Aquí lo pusieron al revés, pero como está ordenado de A a B, debería ser 11, menos 11 menos 3. Aquí nos va a dar el mismo resultado, pero con signo negativo. Al elevarlo al cuadrado, pues ya va a dar positivo. Entonces no importa el orden como lo estamos tomando. Puede ser que lo tomaron de A a B o de B a A. ¿Sí me explico ahí? Sí. Entonces pongo las coordenadas para X y hacemos la resta de los dos puntos, recordando que también tengo que poner el signo que me indique aquí mis coordenadas, más las coordenadas en Y. Aquí tenemos 8 menos 3 y lo elevamos al cuadrado, que es exactamente lo mismo si ponemos 3 menos 8, me daría el mismo valor, nada más que con signo negativo, pero al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Hacemos la operación que está dentro de la raíz cuadrada y me da una suma igual a 221, raíz cuadrada de 221. Esa es la distancia que hay del punto A al punto B, o si lo quieren ver al revés, del punto B al punto A, es exactamente igual. La siguiente distancia que calcularon es del punto B al punto C. Tomamos primero las coordenadas para X, las restamos y lo elevamos al cuadrado. Las coordenadas para Y las restamos y las elevamos al cuadrado, tomando en cuenta los signos que vienen ahí para cada una de las coordenadas. Esto me da un valor de raíz de 34.
tengo que del punto B al punto C tengo una distancia de raíz de 34. Del punto D, perdón, la distancia del punto A al punto C, que sería el otro lado del triángulo, hacemos lo mismo. Pongo mis coordenadas para X y las elevo al cuadrado. Las del punto A y las del punto C. Pongo mis coordenadas para Y, las del punto A y las del punto C, las elevamos también al cuadrado y podemos observar que su suma me da igual a raíz de 221. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos distancias iguales y una diferente. Ahí estamos demostrando que sí, ese es un triángulo isósceles. Y aquí podemos observar en la gráfica que se ubicaron los puntos. Tengo el punto 3,8. Se mueven 3 unidades hacia la derecha y 8 hacia arriba. Ahí está el punto A. El punto B son menos 11,3, 11 unidades hacia la izquierda y 3 hacia arriba. Ahí tenemos ubicado el punto B. El punto C son 8 unidades hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y 2 unidades hacia abajo. Y ahí podemos observar nuestro dibujo en donde está nuestro triángulo isósceles. ¿Alguna duda de ese ejemplo? No. No, profe. Ahora, La verdad, no. Bueno. Para nada más, algo para ver, Voy a poner otro. Dígame. las fórmulas de arriba son las que resolvió ese ejemplo, ¿no? ¿Lo escucho? ¿Qué? Las fórmulas de arriba, las de arriba son las que, con las que se resolvió ese Sí, ejemplo. con la distancia entre dos puntos, la que dice D, P1, P2, esa es la fórmula. Sí, ese es. De hecho, profe, en lo que se resolvió, no está ordenado como dice la fórmula. Ya ve que dice raíz cuadrada de x2 menos x1. Está al revés, está como x1 más x2. Así. Ajá, es lo que les estaba yo diciendo. Ah, es que en realidad es BA, lo que dice ahí. Ujú. Es lo que les comentaba. Ustedes pueden poner como del punto A al punto B o del punto B al punto A. Nos va a dar exactamente lo mismo, pero con un signo diferente. Es decir, si yo calculo de A a B, me da positivo, y si calculo de B a A, me da negativo a veces, pero al elevarlo al cuadrado, nos va a dar el mismo resultado. Porque es la misma distancia. O sea, si voy de A a B, es la misma distancia si voy de B a A. Ah, ya. Sí, sí, profe, gracias. Entonces, voy a poner aquí en la pantalla otro ejemplo. Tengo la coordenada del punto A, que es 6,3. Y la coordenada del punto B, que es 3, menos 1. Y nos piden calcular la distancia entre esos dos puntos. Voy a escribir aquí la fórmula de distancia entre dos puntos y es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces voy a calcular esa distancia tomando en cuenta que voy a salir del punto A al punto B. Entonces siempre ponemos como subíndice en qué orden lo estoy calculando para que sea más fácil identificar quién es x2 y quién es x1. Siguiendo este orden que yo acabo de poner aquí, me está indicando que mi punto A sería las coordenadas para x1 y mi punto B serían mis coordenadas para x2. Entonces, x2 vale 3 menos x1, que es 6, y lo elevamos al cuadrado, más y2, que sería menos 1, menos y1, que es 3. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. Y lo elevo al cuadrado también. Sí. Hacemos la operación y ¿cuánto nos da? 3 menos 6 me da menos 3.
y se va a elevar al cuadrado, más menos 1 menos 3 me da menos 4, que también se tiene que elevar al cuadrado. Voy a realizar estas exponentes que son elevados al cuadrado y me va a dar raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, me da 9 positivo. Recuerden que todo número, aunque sea negativo, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Menos 4 al cuadrado me da 16. 9 más 16 me da raíz cuadrada de 25. Y 25 tiene raíz cuadrada exacta, que es 5. Aquí vamos a agregar que es 5 unidades, porque no me están dando si es metros, kilómetros, centímetros. Entonces vamos a agregar la U de unidades. ¿Alguna duda ahí? No. ¿Sí me están escuchando bien o tienen alguna duda o algún problema con No, mi audio? No, No, profe, profe, estoy no, escuchando estamos bien. bien. Bueno, fíjense, ahí ya calculamos de A a B. Vamos a calcular de B hacia A para que vean que nos va a dar exactamente lo mismo que acabamos de calcular ahorita. Distancia, pero ahora tomando el punto B como el inicial y A como el segundo. Entonces, mis coordenadas serían ahora las siguientes. Para X2 va a ser las coordenadas de A, que sería 6 menos 3, lo elevamos al cuadrado, más, ahora Y sería 3 menos, aquí fíjense que es menos 1, entonces hay que poner otro paréntesis para indicar que tengo un exponente negativo. Entonces hacemos la resta de lo que está elevado entre exponente 2 y sería 6 menos 3. Me queda 3 positivo que voy a elevar al cuadrado. Más 3 menos por menos me da más. 3 más 1, tengo 4 y lo elevo al cuadrado. ¿Qué está pasando? Son los mismos números, nada más que aquí tengo negativos y aquí tengo positivos. Pero no pasa nada porque al elevarlos al cuadrado quedan exactamente igual. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Entonces aquí nos da raíz cuadrada de 9 más 16, que es raíz cuadrada de 25, y esto equivale a 5 unidades. ¿Sí se dan cuenta? No importa si calculamos del punto A al punto B o del punto B al punto A, va a ser exactamente lo mismo. Bueno, ¿alguna duda ahí? No, ¿O profe. quieren que resolvamos otro ejemplo? No, profe. O como vea. Miren, Sí. este va a ser un poquito, vamos a Esa misma calcular, fórmula se utiliza. mande. Esa misma fórmula se utiliza para, al igual para calcular de B a C, o es diferente. Es exactamente lo mismo. Es la distancia entre dos puntos. No importa qué puntos sean. Aquí Bueno. solamente tendí dos coordenadas, A y B. Ese ya es otro problema, no es el mismo del libro. Ok. La pregunta era calcular la distancia entre los puntos. Entonces les decía, vamos a resolver otro ejemplo, pero en este ejemplo vamos a hacer algunos despejes. Vamos a seguir utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos, pero va a haber alguna que otra cosita que vamos a calcular.
Escuchen bien, dice, la distancia entre dos puntos, voy a poner aquí los datos, distancia entre dos puntos es raíz de 34. Quiere decir que ya me dieron distancia entre dos puntos. Vamos a poner que el punto A al punto B. Si uno de los extremos tiene coordenadas a 1,3 y la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada. Determine las coordenadas del extremo B. ¿Sí lo anotaron o se los vuelvo a repetir? Otra vez, por favor. Bueno, voy otra vez. Dice, la distancia entre dos puntos es raíz de 34. Ajá. Si uno de los extremos tiene coordenadas, y ponemos coordenada A, es 1,3. Y la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada. Determina las coordenadas del extremo B. ¿Alguien se acuerda a quién nos referimos con abscisa y a quién nos referimos con ordenada? A eso se los Abscisa voy a es decir. X Y ordenado y ordenada es Y. ¿Seguros? Sí. Sí, sí. Vamos a ver si es cierto. Les voy a poner la plataforma del día de ayer. Aquí ya, a ver, ¿dónde está? Lo que vimos ayer, donde estaba ordenada y abscisa. Sí, profe, la anoté. A ver, aquí lo tengo. A ver, para los que no entraron ayer y ya están entrando hoy. Dice, el recta horizontal es llamada eje de abscisas y la vertical el eje de las ordenadas. Entonces me lo están diciendo al revés. No, profe, dijimos abscisas profe, X. sí lo dijeron bien. Sí, sí lo Ajá, dijeron Sí. bien. abscisa X, el plano horizontal, Ah, y bueno. ordenada Y, plano vertical. Entonces, yo escuché mal. Abscisa es la X y ordenada es Y. ¿Qué me dice de estas coordenadas? Me dice que la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada. La ordenada ya sabemos que es la letra Y. Y me dice que la abscisa es su mitad. Quiere decir que X, ¿a cuánto equivale? Equivale a la mitad de Y. ¿Y cómo representamos la mitad de algo? Un medio de Y. Podemos poner un medio de Y o es lo mismo que Y sobre 2. Cualquiera de las dos representaciones es correcto. No sé qué se les haga más sencillo, representarlo como un medio de Y o como Y sobre 2. Entonces lo vamos a poner como un medio de Y. Ahí ya tengo mis datos. Sé que la distancia entre dos puntos es raíz de 34. Sé también que la coordenada de uno de los puntos es 1,3. Y el otro dato no me dan las coordenadas como tal, pero me dicen que la abscisa equivale a la mitad de la ordenada. Yo sé que la ordenada es Y, entonces la abscisa, que es la mitad, sería Y sobre 2 o un medio de Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a sustituir mis datos en la fórmula de distancia. Tengo que la distancia de punto A al punto B es igual a raíz cuadrada de x2
menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer la sustitución de esos datos para poder despejar lo que no tengo o lo que quiero encontrar. Entonces la distancia yo sé que equivale a raíz de 34. Abro paréntesis del lado derecho. Tengo que x2, como es el punto B, no lo conozco, pero sé que equivale a 1/2 de y. Menos x1, que es igual a 1, y lo elevo al cuadrado, más el punto y2, que sería la coordenada de B, y pongo y, menos y1, que sería la coordenada de A, que es 3, y lo elevamos al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, yo observo aquí que la variable que yo quiero calcular es la letra Y, está aquí y se encuentra aquí, pero está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, lo que tengo que hacer primero es eliminar esa raíz cuadrada. ¿Cómo puedo eliminar esa raíz cuadrada o qué operación hace que se elimine la raíz cuadrada? La potencia. Raíz. Le damos al cuadrado. La potencia al Potencia al cuadrado. Entonces, toda la ecuación, tanto lo del lado izquierdo como lo del lado derecho, lo tengo que elevar al cuadrado. Vamos a elevar lado izquierdo y lado derecho. De tal forma que el lado izquierdo me queda raíz de 34 elevado al cuadrado, se cancela su raíz y es solo 34. Raíz cuadrada elevada al cuadrado también se cancela y solo me quedan los binomios. 1/2 de y menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que Desarrollar desarrollar el los binomio. binomios. Vamos a desarrollar esos binomios y tenemos 34 es igual a, ¿se acuerdan del binomio al cuadrado? Es 1/2 de y elevado al cuadrado. Entonces sería 1/4 de y al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1/2 me da 1. Por 1 solo me queda menos y más el cuadrado del segundo término. Ahí ya desarrollé el primer binomio. Vamos con el segundo binomio. El cuadrado del primero es y al cuadrado. Menos el doble producto del primero por el segundo sería 2y por 3 son 6y. Más el cuadrado del segundo que es 9. Ya terminé de desarrollar los binomios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sumar mis términos semejantes, es decir, las y cuadrada con las y cuadrada, la y con todas las y las constantes con las constantes. Tenemos del lado izquierdo 34, tengo y al cuadrado, 1/4 y y al cuadrado como un entero. Un entero, ¿cuántos cuartos tiene? Perdón, alguien habló ahí porque no lo entendí. Ah, sí, es que como que se había trabado, pero un entero tiene 4 cuartos. Ajá, un entero tiene 4 cuartos. Esa era la pregunta, ¿no? Y si le sumo 1/4, tendríamos entonces 5/4 de y al cuadrado. Después sumamos la y. En la y tengo menos y menos 6y. Vamos a obtener entonces menos 7y. Si sumamos, tengo 9 más 1 son 10 positivo. ¿Sí vamos bien hasta ahí o hay alguna duda?
Sí, profe, todo bien. Creo que vamos bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a igualar a 0 la ecuación, es decir, este 34 que está del lado izquierdo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad para ver si puedo factorizar mi ecuación y ya encontrar los valores. Entonces, tengo 34, pasamos al otro lado de la igualdad, me quedaría como menos 34. Y me va a quedar 5 cuartos de y al cuadrado menos 7y menos 34 más 10 me da menos 24 y lo igualamos a 0. Entonces, esta ecuación voy a tratar de factorizarla, pero para que no se me complique, como tengo aquí una fracción que está en cuartos, puedo multiplicar a toda la ecuación por 4, de tal forma que voy a cancelar esa fracción y me van a quedar puros enteros. Y sería 4 que multiplica 5 cuartos, me queda nada más 5y al cuadrado. 4 que multiplica 7 me queda menos 28y. Y 4 que multiplica 24 me queda menos 96. Y esto es igual a 0. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí, la puedo factorizar para encontrar sus respuestas. ¿Cómo lo voy a factorizar? Bueno, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Se acuerdan de los casos de factorización? Más o menos. Más o menos. Este es el que multiplicamos todo por el número, el coeficiente del El primer de, término, ¿verdad? Del y cuadrado. Ajá, a ver. el de AB Ya cuadrada vimos los casos más. de factorización. Resuélvame esta ecuación. Dígame cuáles son los valores para y1 y cuáles son los valores para y2. Dígame cómo queda ya factorizado. Porque ya vimos los casos de factorización. Voy a poner pausa. Compartir pantalla. Y me hacen favor de darme la respuesta. Por ahí el primer compañero que terminó, creo que dijo que era Y más y 8. Más 8. más 8 Por por 5y menos 12. 5y Ujú. Menos 12. Más 2. menos Menos. 12. ¿Están de acuerdo los demás o alguien tiene una respuesta diferente? Le está hablando Jenner en el chat. Yo tengo lo Profe, mismo. el compañero Jenner desde que está En el chat, hablando. ¿quién puso? Ajá. Profesora, ¿qué pasó? Jenny. No sé qué pasó, Jenny, porque me puso muchos profesores, pero no sé qué Creo que solo le puede, pasa. creo que solo puede escribir. Ahorita hay que esperar si escribe algo, supongo. Ujú. Jenner, ¿sigues ahí o qué? Bueno, entonces dicen que tienen igual la respuesta. Bueno, yo diciéndoles que ya habíamos visto los casos de factorización, que si no a ustedes les doy funciones, es al otro grupo que les doy álgebra, pero técnicamente también ya vieron ese En la tema en prepa. álgebra lineal, ¿no? No. Bueno, No, no, ya no, hemos visto, tampoco. profe. No. No va de la prepa. Mm, En la prepa leímos, pero ¿No ya llevan lo que álgebra era. lineal? Sí llevamos, pero no hemos llegado a ese tema. Ahorita estamos en. Pero sí En la carrera trunca no, llevan ¿no? álgebra lineal, ¿no? Sí, pero no lo hemos visto en lo que es álgebra lineal ahorita. No, ¿sí Profe, están viendo en álgebra lineal? A ver, espérenme, antes de que balconiemos al maestro, déjenme pongo. Entonces, tenemos aquí que la respuesta va a ser lo siguiente. Tengo que igualar a 0 y voy a tener y igual a 8 y y igual a menos 12 quintos.
¿Sale? ¿Qué fue lo que hice? Igualar a 0 esta ecuación y igualar a 0 esta otra ecuación. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces ya tengo los dos valores de y. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? El positivo. El positivo. ¿Por qué el positivo y no el negativo? Porque la distancia es en positivo. Bueno, No, porque acuérdense que no, podemos esa es tener coordenadas, coordenadas. ¿verdad? Ajá, son Ajá. coordenadas. Bueno, vamos a empezar con el valor de y igual a 8. Dice, si yo pongo mi sustitución en el punto B, ¿qué teníamos? Teníamos que la coordenada B era 1/2 de y, coma y. Entonces, si hacemos la sustitución del primer punto, tendríamos nosotros que es y, que vale 8 sobre 2. Y y sería 8. Entonces, 8 sobre 2, ¿cuánto es? 4. Tendríamos que mi coordenada es 4,8. Eso si agarro el punto y igual a 8. Y si agarro el punto de menos 12 quintos, porque las dos son solución, tendríamos que y sería menos 12 quintos entre 2. Y el valor tendríamos aquí menos 12 quintos. ¿Cuánto sería la división de menos 12 quintos entre 2? Menos 12. Extremos por extremos y medios por medios. Me queda menos 12 entre 5 por 2. Empezamos por... Menos 12 entre 2 es menos 6. Entonces aquí tendríamos que es igual a menos 6 quintos. Me quedaría mi coordenada como 6 quintos negativo, coma, menos 12 quintos. Quiere decir que la respuesta puede ser 4,8 o menos 6 quintos, coma, menos 12 quintos. Y las dos respuestas van a darnos este raíz de 34 o satisfacer nuestro problema. ¿Sí me expliqué o hay alguna duda? No. Está bien. Entonces aquí como tenemos una función cuadrática, porque si se fijan tengo 5y al cuadrado, quiere decir que van a haber dos valores que van a satisfacer mi enunciado o mi problema que yo les acabo de dictar. No me voy a ir ni por el positivo ni por el negativo. Los dos pueden ser solución para mi problema. ¿Alguna duda? Una pregunta. Dime. ¿Por qué multiplicó por 4? ¿Por qué multipliqué por 4? Bueno, aquí arriba, si usted se fija, tengo una fracción que dice 5 cuartos de y al cuadrado menos 7y menos 24 igual a 0. ¿Ahí me está preguntando o más abajo en la respuesta? Sí, ahí en la parte de arriba. Bueno, entonces para no trabajar con esa fracción, yo sé que este 4 que está dividiendo a la y al cuadrado, lo puedo cancelar si multiplico por 4. Pero no voy a multiplicar solamente al primer término, tengo que multiplicar a toda mi ecuación. Recuerden que cuando yo tengo una ecuación, tengo que, como una balanza, en donde tengo exactamente lo mismo del lado izquierdo con lo mismo que está del lado derecho. Si yo solo afecto a un término, estoy modificando la ecuación, pero si yo afecto a todos los términos por la misma cantidad, que en este caso fue 4, no estamos afectando en nada a esa ecuación. Solamente fue para poder quitar el 4 que estaba dividiendo.
Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿O quedó claro el problema? Claro. Bueno, voy a poner 3 ejercicios ahorita